Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Éxodo. Vamos a eh, revisar qué nos presenta el Señor en esta ocasión. La enseñanza de hoy la hemos titulado Nuestra consagración y sacerdotes para Hachén, porque hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, mejor dicho, con la indumentaria que se necesita para que se haga uno sacerdote y pueda entrar al lugar santo. Iniciamos haciendo el contexto de lo que vamos a ver. En este momento, el estudio en el que vamos a entrar nos da cuenta de que Moisés todavía está en la nube. Y acuérdense que se va a pasar ahí 40 días, todavía no ha salido de la nube. Él entró en la enseñanza pasada y va a continuar en la nube por 40 días. Así que ahora estando en la nube, ya vimos en la enseñanza pasada que el Señor le dio los diseños de lo que iba a ser el santuario, el tabernáculo, el altar del sacrificio, todo lo que era, como se aprecia en la figura, todo lo que era la cerca, el atrio, el patio, el tabernáculo, también el altar del sacrificio. Así que estuvimos viendo todo este diseño, porque todavía no se ha construido nada, y ahora él va a empezar a darle otros detalles. Ya Moshe recibe ahí en la nube el diseño de lo que es el Mikdash, que es el santuario, el Mishkan, que es el tabernáculo, la tienda donde está el santuario. Y todo esto se lo está dando el Señor como un diseño para que él pueda ser Immanuel, para que él pueda ser su presencia entre nosotros. Luego le va a dar ahora el diseño de las vestiduras sacerdotales. Aquí hay una gran enseñanza. Así que vamos a tratar de ponerle atención a qué nos quiere enseñar con esto de las vestiduras. Estas vestiduras son para los sacerdotes. ¿Para qué? Para que puedan entrar en la presencia de Hachén, es decir, para que puedan entrar acá a lo que es el Mishkan y puedan llegar hasta el Mikdash, hasta el santuario. Estas vestiduras son las que le permiten, o sea, no puedes entrar si no tienes las vestiduras. Así que esto es algo que él nos quiere mostrar hoy en cuanto a cómo es que se puede entrar al tabernáculo. Entonces vamos a ver que estas vestiduras nos dice son para gloria y belleza. O sea, no son para ponérsela como un atavío que te va a proteger de algo. No, es claro cuando dice son para gloria y belleza, y eso es lo que vamos a entender qué quiso decir con eso. Y una vez que tienes las vestiduras, debe ocurrir una consagración para que entonces puedas ya pasar a lo que es el tabernáculo. Esta enseñanza yo la veo desde el punto de vista de Éxodo 19:6, cuando el Señor le dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Es decir, aquí no está diciendo solo los levitas, ¿sí me explico? Está diciendo ustedes los que han llegado hasta el Sinaí, se van a convertir en un reino de sacerdotes. Entonces van a tener que tener un atavío o una vestidura especial y van a tener que pasar por una consagración para poder llegar al lugar santo. Entonces, esto es lo que quiero que tomemos como marco de referencia para todo lo que vamos a estudiar hoy. Bien, en el capítulo 27 del 20 al 21 dice, que fue donde terminamos la semana pasada, ahora vamos a empezar en el versículo 20, dice, usted ordenará a los herederos de Israel que traigan aceite puro de olivas para la luz. Acuérdense que ya hay una menorá. Para la luz encendida en las lámparas continuamente. Entonces póngase a pensar otra vez, como lo vimos la semana pasada, están en el desierto, allí no hay aceitunas, ¿de dónde van a sacar el aceite? Entonces dice, Aarón y sus hijos la pondrán, ¿qué cosa? El aceite, en la tienda de la cita, en el tabernáculo, fuera de la cortina al frente del testimonio. Es decir, este aceite lo tienen que llevar para la lámpara que ya está colocada ahí y le está diciendo dónde está este receptáculo para el aceite. Y la mantendrán ardiendo, es decir, la menorá, desde la tarde hasta la mañana. Acuérdense que el día en hebreo empieza en la tarde y termina en la mañana. Entonces, lo que él está diciendo, todos los días tiene que estar encendida la menorá. Y esto será un estatuto perpetuo, dice la mayoría de nuestras Biblias.
pero la palabra ahí es olam, es decir, olam debemos entenderlo como un tiempo escondido. ¿Qué es un tiempo escondido? Por eso que se llama el olam. El Olam Hazé es el tiempo, es el mundo que está escondido de nosotros, que no lo podemos ver, como hablábamos ayer. Entonces, este Olam lo que está diciendo es tiempo escondido, que quiere decir que es un tiempo que solo Dios va a revelar en su momento, que Él sabe la temporalidad de ese tiempo. Pero aquí lo ponen como perpetuo, es decir, que si usted lo toma así literal, estaríamos pensando que una vez que lleguemos al día octavo, todavía tenemos que estar moliendo aceitunas para echarle aceite a la menorá, lo cual no tiene sentido, sino que está diciendo este proceso de mantener esa lámpara encendida va a ser hasta que usted termine aquí y entre al día octavo, o sea, un tiempo que solo Él sabe, nosotros no lo sabemos. Por tanto, le dice, este mandamiento tiene que hacerse por sus generaciones para los herederos de Israel, o nosotros. Entonces, aquí tenemos que verlo, el mensaje espiritual que nos está dando la Torá. Lo que está diciéndonos es, todo aquel que está ahí en el Sinaí, que está ahí, o sea, nosotros que aceptamos estar en nuestro Sinaí espiritual, vamos a ser como una especie de aceitunas y vamos a estar presionadas por el mundo y tenemos que dar aceite para alumbrar. ¿Sí me explico? Tenemos que dar ese aceite que alumbre. Por eso dice el Señor, somos luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así como a las olivas lo meten en esta piedra de molino y las ponen aquí y le pasan esa piedra del molino por encima para extraer el aceite, así el mundo nos va a estar presionando y nosotros tenemos que dar aceite puro que siga alumbrando el mundo. Esto es la enseñanza que está detrás de esto de las aceitunas. Otro detalle que quiero mostrarles es que el Señor le está hablando a Moisés para que Moisés a su vez haga que ocurran las cosas. Entonces quiero que ponga en su mente que en el contexto hebreo otra vez, Moisés es la Torá. Entonces aquí lo que nos está tratando de enseñar el mensaje es que la Torá nos enseña todo lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Le dice el Señor en la nube a Moshe, traiga cerca de usted. Mire cómo dice en el hebreo, traiga cerca de usted. ¿Qué quiere decir traiga cerca de usted? Si usted le dice a Moisés, Moisés entonces estaría como recogiendo a toda la gente para que se acerquen a él. Pero si usted lo mira con los ojos del contexto hebreo, lo que está diciendo no es, la Torá nos traerá a nosotros, nos acercará. Entonces dice, traiga cerca de usted, o sea, Moisés, la Torá traiga a todos los que están en el Sinaí. Traiga cerca de usted, ¿a quién? A Aarón, su hermano, con sus hijos entre los herederos de Israel, para que me sirvan en el oficio de sacerdotes, incluyendo a Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y usted hará para tu hermano Aarón trajes de santidad. ¿Para qué cosa? Para Kabod, que es gloria, y Tiferet, que es hermosura. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir este mensaje acá? Lo que está diciendo es, le dice el Señor a Moisés, tú Moisés, que te vas a convertir en la Torá, vas a servir para generaciones de generaciones, traerme esos que yo quiero que sean mis sacerdotes. Claro, aquí vemos solamente a Aarón, pero el Señor está diciéndonos, ustedes tienen que ser un reino de sacerdotes, todos. Entonces acá lo que nos está mostrando ahora es, ok, ya sabes que tienes que, a pesar de las presiones del mundo, dar aceite puro y alumbrar. Acá ahora te tienes que vestir de una manera que Él te va a diseñar para que puedas ser un sacerdote y puedas llegar al lugar santo. Y le va a explicar a Moshe cómo son estas vestiduras. Acuérdense que son trajes de santidad. ¿Y para qué son estos trajes de santidad? Para la gloria y la hermosura. Entonces aquí hay que separar gloria y hermosura. La gloria de Él y la hermosura de nosotros. Es decir, esto lo que está
haciéndonos simbología es no de unas vestiduras físicas en este caso para nosotros. Ojo, sí está hablando de las vestiduras que se tienen que poner sacerdote allá en el campamento, luego en el templo de Salomón, pero cuando esto va a desaparecer en el Olán, en el tiempo que Yehoshua vino y se acabó todo esto, ¿qué queda? ¿Qué vestiduras estamos hablando? Las vestiduras del día octavo. Por eso él dice, estas vestiduras son para mi gloria, porque te he logrado hacer a ti. Y estas vestiduras son para Tiferet, para tu hermosura, es decir, para que vas a cambiar todo lo pecaminoso, todo lo carnal y vas a terminar con una vestidura diferente, una vestidura hermosa. Y esta vestidura nos las van a dar cuando superamos, cuando esa piedra de molino en el mundo nos esté pasando por encima, cuando superemos las aflicciones y seamos glorificados, como dice 2 de Corintios 4, 17 al 18. Luego le dice, habla a todos los hakam, todos los sabios, a quienes yo he llenado con ruah jokmah, con ruah de sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que hablábamos ayer. Es la sabiduría la que organiza, es la sabiduría la que se encarga de los detalles. Hashem está mandando su ruah de sabiduría sobre ciertas personas a los que aquí llaman sabios en nuestra traducción, o sea, hakam en el hebreo, y él los llena de esa sabiduría. ¿Para qué? Para que sean ellos los que van a coser estas vestimentas, las van a atar, les van a poner todo lo que haya que ponerle, de manera que ya en la nube se está dando el diseño y el ruah de la sabiduría, el ruah HaKodesh, que trae la sabiduría igual que ocurrió en la de la creación, en la organización, el ruah de la sabiduría llega a las personas que el Señor ha escogido para que sean estos los que diseñen, no solo diseñen, el diseño ya está, sino que cosan, que construyan esta vestimenta. Luego dice, para que hagan las vestiduras de quién, de los que van a ser sacerdotes, a Aarón, para apartarlo, o sea, aquel que se hace sacerdote queda apartado para Hashem. Y aquí no tenemos que verlo con ojos literales de que solo Aarón, porque él arrancó diciendo, yo quiero que sean un reino de sacerdotes. Entonces aquí lo que él está diciendo, aquel que se va a poner las vestiduras que yo estoy diseñando y que van a ser los sabios, que yo he puesto en ellos el ruah de jokmah, de sabiduría, estas vestiduras que ellos harán son las que van a apartar a todos aquellos que van a servir a Hashem. Entonces dice, para que me puedan servir en el oficio de Cohen, en el oficio de sacerdote. Luego empieza a dar un primer detalle de cuáles son las sabidurías. Observe, estas son las sabidurías que ellos harán. Un pectoral, empieza por el pectoral, que es esto que ven acá, y lo vamos a ir viendo de a poquito. El pectoral, van a ver un efod, esto que está acá, esta parte de aquí. Van a ver un manto, ¿sí? Y una túnica a cuadros. Luego van a tener un turbante. Acá le ponen en muchas Biblias mitra. No me gusta ese nombre porque es referencia a un dios pagano. Y también es lo que usan los sacerdotes católicos que le llaman la mitra. En realidad en el hebreo dice turbante. Entonces es como tal cual se ve acá, un turbante. Y una banda, esta banda que está acá, ese cinto. Dice, ellos, quienes, los sabios, van a coser estas vestiduras kadoshim, es decir, bien sagradas, lo que está diciendo el Señor. Son vestiduras bien sagradas. El que logra llegar a esa vestidura sacerdotal es una persona kadosh, es una persona no solo justificada, sino santa. Es una persona que está lista para entrar al día octavo, al lugar santo. Dice, ellos harán vestiduras kadoshim, apartadas, sagradas. El que tiene estas vestiduras es ya una persona no solo justificada, no solo escogida por gracia y justificada, sino que ahora va a ser embestido, va a ser puesto en una vestidura que lo aparta, ¿sí? Lo aparta del mundo. Y estas son las vestiduras las que tenemos ahora que entender qué significa cada detalle que el Señor nos está diciendo.
Dice, estas vestiduras sagradas serán para tu hermano Aarón y sus hijos, es decir, para todo aquel que va a ser del reino de sacerdotes, para que me puedan servir. Es decir, no se puede servir a Hachén si no se tienen estas vestiduras. Si no está vestido de esta manera, no vas a lograr llegar a entrar al lugar santo, menos al Santísimo. Entonces dice, ellos tomarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Todo eso, miren lo que está diciendo, oro y todo lo que habían sacado de Egipto, todo el hilo fino y todas las telas, la van a utilizar ahora para lo que es las vestiduras sacerdotales. Y luego pasa a decir, vamos a hacer cada detalle ahora de esta vestidura. Empieza por el efod. ¿Qué es el efod? El efod es este delantal que está aquí, que tiene como si fueran dos partes, una frontal y una que va atrás y están unidas aquí en los hombros. Este es el efod. ¿Lo ven? Entonces, dice, hará el efod de oro, de hilo, azul, púrpura y escarlata, lino fino, finamente tejido, bordado por un trabajo experto que ya Hashem designó el espíritu de sabiduría a cada uno de esos para que organizara esta vestimenta. Dice, 2 hombreras que se junten a los bordes de sus lados, estas 2 hombreras, para que se puedan unir, ¿sí? Dice, banda decorada se hará del mismo material de oro fino, de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, finamente tejido. Es este cinto que está acá. Esto es solo una gráfica para darnos una idea de cómo era esta vestimenta, ¿ok? Y luego dice, toma 2 piedras de ónix, y esto es interesante, toma 2 piedras de ónix y graba en ella los nombres de los herederos de Israel, 6 de los nombres en una piedra, aquí se ven las piedras de ónix, 6 de los nombres de los herederos en un lado y 6 de los nombres de los herederos en los otros lados. Entonces están los 12 nombres de los hijos de Jacob. Dice, conforme al Toldot, conforme a la generación del nacimiento de ellos. O sea, va por orden. El primero fue Rubén, luego todos los demás, y así va dando cada uno de sus nombres, 6 en un lado, 6 en el otro lado. Con el trabajo de un grabador de piedra, como grabando un sello, grabará las 2 piedras con los nombres de los herederos de Israel. Y pondrá las piedras en monturas de oro. Pondrá las 2 piedras en las hombreras del efod. ¿Y para qué será todo esto? ¿Para qué está haciendo eso? ¿Para qué está poniendo de arriba de ese efod, uniendo el efod de la parte de adelante y de la parte de atrás con esas 2 piedras de ónix, con esos nombres de los herederos? Dice, para memorial de los herederos de Israel. Y Aarón llevará los nombres delante de Hachén sobre sus 2 hombros como memorial. Haz engastes de oro puro y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. Une las cadenas como cordones a los engastes. Vamos a explicar un poquito. El Señor le está mandando a hacer primero el efod. De toda la vestimenta arranca con el efod, que es este delantal, ¿sí? Que tiene la parte de adelante, la parte de atrás y las 2 piedras que lo unen. Observe que las piedras están sobre los hombros, ¿sí? Y que tienen los nombres de las 12 tribus. 6 en un lado, 6 en el otro lado. Y está diciendo es para memorial de los Bene Israel, para que estos nombres sean llevados delante de Hachén. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto espiritualmente? Nos está diciendo que todo aquel que entre a ser del reino de sacerdocio, que se quiera vestir, se va a poner ese efod, y míralo usted espiritualmente, se va a montar ese efod en él, y va a tener encima la responsabilidad de cargar en sus hombros todo lo que significa ser un escogido. Ser un escogido, ser una piedra de ónix, está sobre los hombros, y el que es sacerdote, el que quiere ser sacerdote y llegar con estas vestiduras a entrar al lugar santo, tiene la responsabilidad de cargar en sus hombros lo que representa ser un escogido. ¿Sí? Esto es lo que está tratando de decir. Tenemos una responsabilidad. Si aceptamos ser del sacerdocio, como él dice ser del reino de sacerdotes, tenemos la responsabilidad de cargar en nosotros
todo lo que representa haber sido sacados de Egipto, haber tomado la Torá en el Sinaí, haber aceptado el pacto de sangre, haber sido llamados y haber sido escogidos. Toda una responsabilidad que empezamos a cargar como sacerdotes o tomando la vestimenta de sacerdotes. Luego que hace el efod le dice, harás el pectoral, el hoshen de Mishpat. Y aquí todas nuestras Biblias nos los traducen como el pectoral del juicio. Pero en el hebreo dice el pectoral del procedimiento. ¿Sí? Porque lo que está diciendo es, ok, te estás cargando la responsabilidad en los hombros, pero ahora te voy a poner cómo va a ser el procedimiento para que debas cargar adecuadamente esa responsabilidad. Dice, será abordado por un trabajo experto. Ya sabemos que él está dando espíritu de sabiduría a algunos. Dice, como el trabajo del efod, así como el trabajo del efod, de oro, de hilo azul, púrpura y escarlata fino y finamente tejido, se va a hacer ese pectoral. Este es el pectoral. Esta es la gráfica del pectoral y le llaman pectoral del juicio, pero en el hebreo dice pectoral del procedimiento, que vamos a entender que tiene sentido también cuando le dicen juicio. Y dice, será doblado en dos como cuadrado, de un palmo de largo y de un palmo de ancho, y lo entretejerás con una textura de cuadro de 4 hileras de piedra. La primera hilera será un sardio, un topacio y un carbucio. La segunda hilera será una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un rubí, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras tienen su sentido, que no lo vamos a ver ahora porque no nos va a dar tiempo. Será en otra ocasión. Pero cada una tiene su sentido. Son 3 hileras con 4 hileras con 3 piedras cada uno, y cada una de esas piedras puede representar algo. Dice, estas estarán entretejidas en bordado de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 herederos de Israel. Serán grabadas con sus nombres, grabadas como un sello, y mira dónde va, en el pecho, en el lado del corazón. Representarán las 12 tribus. Harás también el pectoral, el hoshen, 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones, cadenas de oro. También hará para el pectoral, harás 2 argollas de oro y pondrás las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Pondrás la cadena de oro torcida en las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod, acá arriba. Y haz 2 argollas de oro y ponlas a los 2 extremos de Hoche en la parte de abajo que mira el efod. Y harás 2 argollas de oro y únelas abajo en la parte delantera de las hombreras del efod, cerca de la junta del efod y la banda decorada. Es decir, le está indicando que va a ponerlo en el pecho y lo va a unir con cadenas de oro arriba y abajo para que quede bien ajustado sobre el corazón. Sobre el corazón. Dice, entonces, une por sus argollas el efod con un cordón azul para que pueda estar la banda decorada del efod y para que el hoshen no suelte el efod. Miren cómo el pectoral se amarra a lo que es el efod. El efod es el delantal con las piedras de ónice que representa, desde mi punto de vista, en la parte espiritual, la responsabilidad de cargar el ser un escogido. Esa es la responsabilidad. Y luego el efod te está diciendo otra vez, es como un sello para que no se caiga esa responsabilidad nunca. Se va a poner y se va a amarrar al efod. Y dice, ahora llevará los nombres. ¿Qué cosa? Llevará el nombre, el pectoral llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, dice, en el pectoral de Mishpat, sobre su corazón, cuando entren al Makon Kadosh, delante de Hachén continuamente. Es decir, no se puede entrar al santuario si no se tiene este pectoral agarrando a su vez al efod y mostrando los 12 nombres otra vez, pero sobre el corazón. Uno la primera parte va en el hombro como representando la carga de la responsabilidad de ser un sacerdote, de ser un escogido.
y luego en el corazón para que no se aparte de ti esa responsabilidad, y están ambos cosas unidos, el pectoral y el éfod. ¿Por qué un pectoral de Mishpat? Porque vamos a ver que ahora viene otra parte en donde el pectoral del procedimiento nos deja ver que en base a la responsabilidad que tienes cargando esas dos piedras, esa semejanza de la responsabilidad de ser un sacerdote, vas a tener un pectoral de procedimiento, es decir, de cómo te comportas, de cómo vas a proceder siendo un sacerdote. Por eso se llama el Hoshen del Mispat, el pectoral del procedimiento, y que viene a ser traducido como el pectoral del juicio. Si está en tu corazón, entonces Él es el que te da, Él te va a guiar en cómo tú vas a proceder. Y observe lo que dice ahora: pondrás dentro del pectoral del Mishpat, de tu comportamiento, de tus procedimientos, vas a poner dentro de ellos el Urim y el Tumim. Y esta es un par de palabras bien interesantes. Cuando uno busca qué es Urim, uno encuentra que es luz, pero también puede funcionar como culpa, el Urim. Y el Tumim significa perfección, sin culpa. Entonces aquí podemos encontrar dos palabras, Urim y Tumim, que tienen el significado de llevarte a una decisión de luz o de culpa, o de culpable y no culpable, ¿sí? Por eso como que el pectoral nos dice es tu procedimiento y está en tu corazón, y ese procedimiento es el mismo que va a decir de ti, por tu procedimiento, si eres culpable o no eres culpable. Así Aarón dice, tomará, estarán sobre el corazón, ¿qué cosa? El Tumim y el Urim, y esto lo harán cuando ingrese delante de Hachén. O sea, todo no se puede entrar si no tienes el efod y el pectoral del procedimiento, es decir, la carga, la responsabilidad y tu proceder, y de acuerdo a tu proceder, tú mismo, no Hachén, tú mismo te hallas de luz o de oscuridad, de culpa o de inocencia. Así Aarón tomará el procedimiento, el mishpat, el procedimiento del juicio, o sea, el Hoshe, en su corazón. Aarón lo va a llevar, o sea, todo aquel que es un Aarón, todo aquel que es un sacerdote, va a cargar ese procedimiento en su corazón, y ese es el que lo va a juzgar, no Hachén. Y esto lo va a hacer continuamente. Entonces, acá fíjense, les traigo, porque este del Urim y el Tumim es un tema que la gente lo ve como que, bueno, ahí Dios tomaba decisiones, o los hebreos iban a Hachén, al sacerdote, a preguntarle cosas, como si fuera un tema de adivinanza. Pero miren lo que dice 1 Samuel 28:6, por ejemplo. Dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, esa es una disposición de Hachén responder. Y el Urim y el Tumim eran respuestas que se daban un sí o un no. Es decir, ¿es culpable o no es culpable? Lanzaban estas piedras. Esto es lo que hemos entendido, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de las otras enseñanzas. El Urim y el Tumim, el sacerdote lo lanzaba, y de acuerdo, no se explica cómo, de acuerdo a cómo caía, aparentemente, la respuesta de Hachén era un sí o un no. No más que allá. Dice el gobernador en Esdras 2:63, por ejemplo, dice, y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Es decir, él está hablando de un montón de gente que regresó de Babilonia y estaban ahí, pero su genealogía no eran claras. No se sabía si realmente eran del sacerdocio o no. Entonces, hasta que no llegara un sacerdote verdadero, alguien que tenía, ¿cómo decir?, la responsabilidad de cargar estas vestiduras, podía tomar el Urim y el Tumim y lanzar si eres de nosotros o no eres de nosotros. Así funcionaba esto. Pero fíjense lo que va a pasar en Deuteronomio 33:8. ¿Cómo nos deja el Señor ver que Urim y Tumim dejan de funcionar hasta nosotros? O sea, ya no funcionan. Porque mire cómo dice, y de Leví dijo, aquí está Moshe
hablando ya en sus últimos días, dándole las últimas profecías al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y le dice, y de Leví dijo, tu Tumín y tu Urín, o sea, tu sacerdote, ese Tumín y tu Urín serán para tu varón santo. Entonces, usted tiene que analizar de qué está hablando. Y la Biblia le responde, ¿quién es el varón santo? Dice, el varón santo a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. Es decir, le está diciendo, el Urín y el Tumín no van a seguir funcionando, porque eso va a ser una potestad o una responsabilidad del varón santo. Pero ¿quién es el varón santo? Aquel contra quien fueron ellos en las aguas amargas. ¿A quién fue quién fue el que estaba en las aguas amargas? El árbol que endulzó. ¿De a quién se está refiriendo como varón santo, a quien le va a corresponder el Tumín y el Urín? A Yehoshua. Entonces aquí en Deuteronomio, ya en Deuteronomio nos está diciendo, aunque se establezca acá que en el pectoral va a haber un tema de decisión, de juicio, el juicio final lo tiene Yehoshua HaMashiach. Así que Tumín y Urín era algo que funcionaba para aquella gente que no tenía el conocimiento de Yehoshua HaMashiach. Pero para nosotros, el Tumín y el Urín es Yehoshua HaMashiach quien nos va a juzgar. Entonces dice, harás el manto para el efod todo de azul. Ahora viene, ya hizo el efod, la parte esta, el delantal, hizo el pectoral del mishpat, del juicio, lo que decide si estamos procediendo correctamente, y ahora va a ser el manto. El manto, dice, era todo de azul, tendrá una abertura para la cabeza en el medio, y alrededor de la abertura habrá un borde tejido con el cuello de un abrigo de malla para que no se rasgue. En la parte inferior harás granadas de azul, púrpura y escarlata. Oiga lo que está diciendo. En la parte inferior, acá abajo, como se observa aquí, harás granadas. Granadas son las frutas estas que salen en Israel. Granadas de azul, púrpura y escarlata, y ponlas en todo alrededor con campanillas de oro. Entre ellas en todo alrededor. Es decir, había una granada, una fruta tejida de esta, y una campanilla. Era una campanilla de oro, una granada. Una campanilla de oro, una granada. Todo alrededor del dobladillo del manto. Aquí abajo se puede apreciar. Aarón lo usará cuando ministre, cuando sirva, y se escuchará su sonido al entrar al Makon Kadosh, al lugar santo, delante de Hashem, y cuando salga, para que no muera. ¿Cómo viene esto a nosotros? Esto lo que nos representa es, ojo, que acuérdese, el efod nos representa la responsabilidad de ser un escogido. El pectoral representa el procedimiento que nos enjuicia a nosotros mismos, y ahora nos dice, póngale campanillas aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted camine, se va a saber si está vivo o está muerto. Cuando ellos entraban, se quedaban afuera todos esperando o escuchar cómo estaba sirviendo el sacerdote en cada uno de los elementos que tiene el santuario, y ellos oían la campanilla. Si la campanilla no sonaba, era un símbolo o un significado de que posiblemente había perecido por algo que llevaba el sacerdote, es decir, por alguna iniquidad que llevó el sacerdote al lugar santo. Entonces, para nosotros, ¿qué es este manto? Este manto espiritualmente significa nuestro caminar. Es decir, nosotros tenemos el efod, la responsabilidad de ser escogido, tenemos el hoshet, el pectoral de nuestro procedimiento que nos puede condenar o nos puede absolver, y ahora tenemos el manto con las campanillas y las granadas, que significa el caminar de nosotros. Si las campanillas están sonando, nosotros estamos caminando en el camino de Hashem. Si no están sonando, nuestro caminar es el caminar de un muerto. Luego dice, harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello
Kadosh a Hashem, santidad a Hashem. Lo que les está diciendo es, ahora vas a grabar. Observe toda esta indumentaria del que quiere ser sacerdote para entrar al lugar santo. Le va a decir, ahora vamos a hacer un sello que diga santidad a Hashem y lo va a colocar en el turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante, como se observa en el gráfico. Sobre la frente de Aarón, sobre la frente de aquel que quiere ser sacerdote de Hashem. Porque Aarón lleva la iniquidad que cometen los herederos de Israel para dedicar ofrendas santas, y este ornamento estará continuamente sobre la frente de Aarón. Es decir, esto es santidad Hashem en nuestra frente. Esto para nosotros es el sello que el Señor le dice a los ángeles, no dañen la tierra. En Apocalipsis lo escuchamos o lo leemos, hasta que no se le ponga el sello a los escogidos. Este es el sello que termina la indumentaria de todo aquel que quiere ser sacerdote. Y está sobre la frente, sobre la mente. Acuérdense, las campanillas para los pies, el pectoral para el procedimiento, los hombros para la responsabilidad y ahora la mente para quitar toda iniquidad. Entonces dice, para que Aarón pueda quitar cualquier pecado que surja de las cosas santas. Entonces, estamos viendo que ahora el final de la indumentaria es el sello en la frente, es decir, la marca en la mente que quiere el Señor, y ahí dice santidad a Hashem. ¿Para qué? Para quitar cualquier pecado, es decir, que no entre a la mente en tu pecado, porque se debe encontrar con ese sello de Hashem, de santidad para Hashem. Y dice, sobre tu frente estará todo el tiempo. ¿Para qué? Para ganarles aceptación delante de Hashem. Si no tenemos el sello, pues cuando vengan los ángeles, el que no tenga el sello va a ser barrido junto con la tierra. Por eso le dice a los ángeles, hasta que no se le ponga el sello, hasta que todos no tengan el sello en la frente, entonces no puedes llevar toda esta calamidad que va a venir a la hora de la prueba. Dice, tejerás la túnica a cuadros de lino fino, haz un turbante de lino fino y haz una banda, es trabajo de tejedor. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días se refiere a nosotros. Declara el Señor, pondré mi Torá dentro de ellos. Ojo con lo que está diciendo. Pondré mi Torá dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a hacer el Mikdash y el Mishkan. Nosotros vamos a hacer el lugar donde va a estar la presencia de Hashem. ¿A través de qué? De la Torá. Dice, pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus mentes la escribiré. Sobre sus mentes la escribiré. Esta es la manera en que debemos entender ser sellados por Hashem. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A esto se refiere. Es el sello del pacto. El Señor está vistiéndonos para todos aquellos que quieren ser sacerdotes y entrar al lugar santo en el día octavo. Tienen que tener esta vestimenta completita. Tienen que tener la carga de ser escogido, el procedimiento para caminar que está en el corazón, en los sentimientos, el caminar con las campanillas que estén sonando todo el tiempo y la Torá en la mente. Luego dice, asimismo para los hijos de Aarón, haz túnicas, bandas y atuendos de cabeza para hermosura y gloria. Es decir, ahora le está explicando, después que nos da todo el panorama de todos aquellos que queremos ser sacerdotes y llegar al día octavo, va a referirse ahora al ejercicio sacerdotal en el campamento. Dice, será para hermosura y gloria, y los pondrás y las pondrás esta vestidura sobre Aarón, tu hermano, y sobre sus hijos. Luego úngelos y los dedicas como separados, como santos, para que ellos me puedan servir en el oficio de sacerdotes.
También haz para ellos calzoncillos de lino fino que lleguen desde la cintura hasta los muslos para cubrir su carne desnuda. Aarón y sus hijos lo usarán cuando vayan al Mishkan del testimonio, la tienda al tabernáculo del testimonio, donde está la tabla de la piedra. Y cuando ellos se acerquen al altar, es decir, al altar, al Mizbeach, ahora dice el altar, para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Las vestiduras nos aseguran la vida. El que no se viste de sacerdote está prácticamente muerto, no tiene vida eterna. Y esta será una regulación, o sea, un mandamiento por un tiempo escondido, Leolá Baet, es decir, por un tiempo que define Dios, es decir, hasta cuando Él venga, todo aquel que acepta en su Sinaí espiritual recibir la vestimenta de sacerdote para entrar al lugar santo, va a tener que tener un procedimiento y un caminar con una responsabilidad hasta que venga Yehoshua. Y dice, para él y para su descendencia después de él. Moche, que es la Torá, es la que viste a los escogidos. Los viste en aquel entonces y nos viste hoy. ¿Para qué? Para que nos acerquemos al altar, para que no erremos, para que nos mantengamos con esas campanillas sonando. Luego va a venir... 8. ¿Perdón? Las 8. ¿Terminamos? No sé. Estas son las cosas que tienes que hacer con ellos para que sean kadosh. Fíjense que primero nos da todas las vestimentas que se tiene que ataviar el que quiere ser del reino de sacerdocio. Y ahora dice, aunque tengas estas vestimentas, te tienes que consagrar. Es decir, te tienes que pasar por un proceso para dedicarte al Señor. No es que vas a abandonar todo donde está familia y todas estas cosas. Es que tienes que cambiar tu vida para empezar a funcionar en razón de Torah, en razón de las instrucciones de Hashem. Dice, estas son las cosas que tienes que hacer con ellos. ¿Con quién? Con los que quieren ser sacerdotes. Que sean, lo primero que dice, que sean apartados para ministrarme, para servirme. Es decir, que sean apartados para servirme. ¿A quién? A mí en el oficio de Cohen, dice el Señor. Y luego le va a decir cómo viene esta consagración en aquel entonces y tenemos que ver cómo es para nosotros ahora. Pero en aquel entonces dice, toma un novillo de la manada y dos carneros sin defecto. Toma pan sin levadura, mézclalo con aceite y estas tortas sin levadura, úntalas con aceite, son hechas de harina fina, de trigo, y pon todos esos panes en una cesta y preséntalos en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Es decir, para la consagración de todo aquel que quiere ser sacerdote, tiene que presentarse ante el Señor con la disponibilidad de algo, con la disponibilidad de lo que es su vida en este caso para nosotros. En aquel momento, lo que ellos conocían era cómo consagrarse ante Dios es mediante un sacrificio, mediante ofrendas. Entonces aquí lo que va a ocurrir es una presentación de ofrendas. Dice, trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del Mishkan del testimonio, de la tienda del testimonio. Es decir, para llegar a Hashem, primero al lugar Macón, al lugar santo, primero tienes que tener las vestiduras completas, segundo tienes que presentarte a la entrada, fíjate cómo dice, a la entrada, y allí dice, trae a Aarón a sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio y se lavarán con agua. Ok, aquí nos está también diciendo a nosotros, no pueden llegar sucios. Si quieren ponerse la vestidura y pecar, no pueden llegar a la entrada. Entonces le está diciendo, toma las vestiduras y colócala a Aarón. Le va a poner ahora la túnica, el manto para el efod y el pectoral, y ata para el pectoral al efod. Ponle el turbante en su cabeza y ata el ornamento kadosh al turbante, es decir, el sello de santidad Hashem.
Luego toma el aceite de unción, lo unges derramándolo sobre su cabeza. Trae a sus hijos y colócale túnicas sobre ellos, pon las bandas alrededor de ellos, a Aarón y sus hijos, y pon los turbantes en sus cabezas. El oficio de sacerdote será un estatuto por un tiempo escondido hasta que Hachén diga. Es decir, todo está en función de que si tomas todos estos procedimientos, si te consagras, tienes que mantenerte con la responsabilidad, con los procedimientos, con el caminar, con el sello de santidad, hasta que Hachén diga, hasta que Yehoshua te llame. Así dedicarás como apartados a Aarón y a sus hijos, es decir, así se va a dedicar todo aquel que quiere ser del reino del sacerdocio. Luego va a decir cómo va a ser la presentación de ese sacerdote en aquel momento y nosotros tenemos que trasladarlo a nuestro momento. Le dice entonces, trae el novillo al frente de la tienda del testimonio. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Ofrecerán el novillo delante de Hachén a la entrada de la tienda de la cita. Toma un poco de la sangre del novillo y úntala con tus dedos en los cuernos del altar. Este altar es el altar del sacrificio. Vierte el resto de la sangre en la base del altar. Toma la grasa que cubre los órganos internos, la que cubre el hígado y los 2 riñones con su grasa y ofrécelos. Conviértelos en humo sobre el altar. Fíjense, todo esto, toda esta grasa la están poniendo en el altar, pero mire lo que dice ahora. Pero la carne del novillo, la carne, piel y estiércol destruirás por fuego fuera del campamento. Esto es una ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? El sacerdote ya está vestido, ya está ungido, tiene toda su vestimenta puesta, está en la entrada del altar y ahora traen un novillo. Para ellos, Hachén les está mostrando que todos son pecadores y que la manera en que ese que quiere ser sacerdote redima sus pecados es entregando una vida, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esta muerte ellos la van a trasladar a un novillo. El novillo es sacrificado. ¿Y qué significa un sacrificio? La palabra es corbán, que significa acercarse. Y el Señor está diciendo, te vestiste de sacerdote, ahora te vas a acercar a mí, pero sin pecado. Y sin pecado significa que como tú eres pecador, tienes que morir. Alguien tiene que morir. Entonces ahí llevan el novillo y hacen el sacrificio. Y este corbán es llevado por una persona que peca con una acción, es decir, que ha hecho pecado. Y acepta que se equivocó, se arrepiente y no quiere repetir ese error. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Consagrarse significa hacer teshuvá. Ya te pusiste las vestiduras, ya te presentas ante Hachén y le dices, te voy a entregar el novillo, es decir, el pecado de mi vida, lo voy a entregar aquí, me arrepiento y no quiero repetir este error. Y ocurre el sacrificio y por eso dice, todo lo que es la grosura, los órganos internos, los vas a quemar para que se hagan humo, pero todo lo que es la carne, y mire cómo envuelve el novillo, el pecado, como carne y piel y estiércol. Y eso no lo meten al altar, lo echan fuera del campamento. Luego dice, toma uno de los carneros, acuérdense que son un novillo por el pecado, que tiene que morir, y 2 carneros. Entonces ahora dice, toma uno de los carneros, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y usted ofrecerá el carnero con su sangre, y dice, toma su sangre y salpícala en todos los lados alrededor del altar. Vuelven en el altar del sacrificio, están sacrificando un cordero, cortan el carnero en secciones, dice, lava los intestinos y piernas y ponlos todos, y pondrás sobre sus trozos y su cabeza, y ofrecerás todo el carnero en el altar, todo el carnero en el altar, hasta convertirlo en humo. Y esta es una ofrenda quemada para Hachén de aroma fragante. Entonces aquí va el primer corbán, que significa el acercamiento. El primer acercamiento a la tienda, al lugar santo, fue despojarte del pecado haciendo teshuvá, haciendo arrepentimiento y diciéndole a Hachén, esta vida que yo tenía que entregar, no la voy a entregar porque tengo que seguir, pero
te entrego este animal por la paga del pecado, que es la muerte, lo matan, desaparecen todo lo que es la carne y el estiércol fuera, queman el resto y ya con eso queda el pecado que haya cometido esa persona, ese sacerdote, queda pagado. Ahora le dice, toma uno de los dos carneros y sacrifícalo también, pero no es por el pecado. Esta es una ofrenda de paz, se llama shlamim. Es una ofrenda de paz que es para decirle al Señor, me quiero acercar a ti, Señor, ya no sin pecado, porque ya me permitiste quitar el pecado, ahora me quiero acercar dándote gracias por ser un escogido. Esto es lo que está diciendo este segundo corbán, este segundo acercamiento, o como dicen las Biblias, este segundo sacrificio. Este corbán es una ofrenda de gratitud y alabanza. El que hace este corbán, el sacerdote, el vestido con las vestiduras sacerdotales, entiende lo que Dios ha hecho por él, entiende que ha sido escogido dentro de todo el mundo, ha sido un escogido para estar en la puerta del Mishkan, en la puerta de la tienda de la cita. Luego va a decir, toma el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, este es el segundo carnero, y usted ofrendará el carnero. Toma un poco de su sangre, pónganle en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en los lóbulos de la oreja derecha de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre y salpícala en todos los lados alrededor del altar. Luego toma un poco de sangre que hay en el altar y un poco de aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, para que él y sus vestiduras sean dedicados como Kadosh. Y con él y sus hijos y las vestiduras de sus hijos también toma la grasa del carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los dos riñones, la grasa que cubre los muslos derechos, el muslo derecho, porque es un carnero, fíjense cómo dice, para dedicarlos. Es el carnero de la llenura, es el carnero que te hace competente. Ya pasaste por la teshuvá con el novillo, pasaste por el agradecimiento con el primer carnero y ahora este carnero te hace ya competente para acercarte a Hashem. Y dice, te hará dedicarte para que se hagas kadosh. Y dice, y una hogaza de pan, una torta de pan con aceite y una oblea de pan sin levadura de la cesta, acuérdense que había una cesta con panes que está delante de Hashem. Dice, pondrás en las manos de Aarón y sus hijos, ellos me serán como ofrenda mecida. Y aquí viene otro, le decimos sacrificio porque así nos lo dice nuestras Biblias, pero es un corbán, otra forma de acercarse, otro acercamiento. Corbán es acercarse. Entonces le está diciendo como ofrenda mecida. Esta la tomaba el sacerdote y la mecía. Dice, lo tomarás de sus manos y los quemarás hasta convertirlo en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada, para que sea aroma de olor fragante delante de Hashem. Es una ofrenda de fuego, es decir, una ofrenda quemada para Hashem. Este segundo cordero este tercer sacrificio es el sacrificio de ofrenda mecida. La ofrenda mecida era una ofrenda de separación, quería decir mantenerse santo. Por eso dice, este es el carnero de la llenura, este es el carnero que te hace competente, es decir, que te hace separado. Este corbán es llevado por una persona que piensa, fíjense, es una persona como nosotros, que puede pensar en el pecado en la cabeza, puede pensar que puede cometer ese pecado, pero no lo llega a realizar. Por eso se llama de separación, porque una cosa es que lleves a cabo el pecado y otra cosa que lo pienses, pero que no lo hagas. Pero al pensarlo, tienes que ir ante Hashem y hacer tu ofrenda mecida, ofrenda de separación. Luego dice, toma el pecho del carnero para dedicar, ¿sí?, de aquel de las llenuras, de aquel cordero de la llenura, que es el que hace la separación, dice, vas a tomar y mécelo como ofrenda delante de Hashem. Esta será tu porción. Fíjese que aquí el novillo fue destasajado y ya sabemos que fue una parte fuera del campamento y otra quemada hasta hacerse humo. El segundo, que es el del agradecimiento, se quemó completo.
El tercero, que es el de la separación, el que te mece y te separa, Hashem permite que te comas una porción. Es decir, que participes de la mesa de él, porque el cordero es de él. Él es el cordero. Hashem, Yehoshua, es el cordero y ahora te permite comer una porción de él. Dice, dedica el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de cualquier contribución que haya sido mecida, elévala ya sea del carnero de las llenuras, del que vas a comer, o de cualquier cosa intencionada para Aarón y sus hijos. Ya puede que también llevaran otros animales. Dice, esto será un estatuto por el tiempo que Yehoshua decida para Aarón y sus hijos como la porción de ellos, de los herederos de Israel. Y será una contribución de los herederos de Israel de su ofrenda de paz. Por eso se llaman ofrenda de paz. La única ofrenda que no es de paz es la que cometemos el pecado y tenemos que ir a entregar una vida y llegar a decir el arrepentimiento y que no se vuelve a hacer el error. Esto es una ofrenda mecida, una ofrenda voluntaria. El segundo carnero o el segundo cordero es sacrificado, pero el que llevó ese cordero puede comer de eso, participa de la mesa de Hashem, participa de ese acercamiento. Es como si celebrara una cena. Luego dice, sin vestidura no se puede entrar al Mishkan. Las vestiduras Kadoshim o santísimas de Aarón serán usadas por sus hijos después de él. Es decir, aquí nos está diciendo, todo aquel que quiere ser de generación en generación un sacerdote o ser del reino del sacerdote, tiene que vestirse de sacerdote, tiene que tener las vestiduras puestas y tiene que ser dedicado, es decir, consagrado. Aquel hijo que sea sacerdote en su lugar y venga dentro del altar del testimonio, mejor dicho, del tabernáculo del testimonio, para servir en el lugar Macón, debe usarlas por 7 días. Entonces, sigue diciendo, toma el carnero de la dedicación y cocerás su carne. Este es el carnero, el segundo carnero. Cocerás su carne, Aarón y sus hijos comerán de la carne, están participando del acercamiento y comiendo del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Yehoshua. Aarón y sus hijos comerán la carne, el cordero y el pan en la cesta de la entrada del Mishkan. Acuérdense que en la cena de Yehoshua había un carnero y la cesta de pan. Ellos comerán las cosas con las cuales fue hecha la expiación, es decir, comerán del cordero que ha sido sacrificado, para inaugurarlos a ellos como apartados, como santos. Nadie más puede comer de esta comida porque es Kadosh. Es lo mismo que dice el Evangelio. Nadie que tenga algo que no sea Kadosh puede participar de Pesach. Aquí estamos haciendo una referencia a Pesach. Está comiendo la comida todo aquel que es investido como un sacerdote, tiene las vestimenta de sacerdote, ha sido consagrado y ahora puede participar de esta comida. Si algo de la carne queda, la carne que es dedicada, permanece hasta la mañana, quema lo que quede y no se comerá porque es Kadosh. Todo escogido comerá del cordero de la reconciliación. Esto es lo que harás referente a Aarón y sus hijos, de acuerdo a las cosas que yo he ordenado a usted. Aquí ya está cerrando todo lo que tiene que ver con aquel que quiera ser sacerdote para entrar al lugar santo. Dice, 7 días los dedicarás como Kadosh a ellos. Cada día ofrecerás un novillo como ofrenda de pecado. Aparte de las otras ofrendas de unción, ofrece la ofrenda de pecado, o sea, el novillo, en el altar como tu expiación para él. Entonces úngelo para dedicarlo como santo. 7 días harás reconciliación en el altar y lo dedicarás. Así el altar será especialmente Kadosh y cualquier cosa que toque el altar será Kadosh. La santidad lo que hace es la separación de los escogidos. Esta será por un tiempo de plenitud, es lo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros estamos esperando la plenitud de los gentiles, estamos separados, escogidos. 7 días significa un tiempo de plenitud y después el altar de sacrificio, Mashiach, será quien haga Kadosh
a los escogidos. Ahora, esto es lo que ofrecerás en el altar. 2 corderos de un año. No está repitiendo lo mismo, solo con unas instrucciones para que quede claro. 2 corderos de un año, día a día, continuamente, todos los días. Imagínense la cantidad de corderos. Un cordero ofrecerás en la mañana y otro en la noche. Con un cordero ofrecerás 10 efas de harina fina, amasada con 1/4 de hin de aceite, junto con 1/4 de vino como ofrenda de bebida. El otro cordero lo ofrecerás al anochecer. Harás con él como ofrendas de grano y la bebida de la mañana. Será aroma de olor fragante de ofrenda por fuego hecha a Hachén. Continuamente las generaciones harán ofrenda quemada a la entrada de la tienda de la cita delante de Hachén. Allí es donde me reuniré con ustedes. Mire cómo dice, allí es donde me reuniré con ustedes. Después que pase toda la consagración, entonces están listos para disfrutar de la convivencia, es decir, de disfrutar de Immanuel, de Dios entre nosotros. El lugar será dedicado como Kadosh para mi gloria, para mi kabot, y dedicaré como Kadosh la tienda de la cita, el altar. Asimismo dedicaré como Kadosh a Aarón y sus hijos para servirme en el oficio de sacerdotes. Y fíjense lo que dice: yo habitaré entre los herederos de Israel y seré su Elohim. Es decir, con esto está diciendo, aquí sellamos el pacto. Con esto, cuando ya te conviertes en sacerdote, cuando ya pudiste cargar la responsabilidad, tomar tu responsabilidad también de los procedimientos y tu caminar, y manteniendo en tu mente la santidad de Hashem, entonces se convierte en el reino de sacerdote. Y dice: yo habitaré entre ustedes y seré su Elohim. Ellos conocerán que yo soy su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy su Elohim. Y finaliza con esto que no nos permitió ver, y por alguna razón nos lo está dando ahora: el altar del incienso. Una vez que ya tienes las vestiduras, una vez que ya eres un sacerdote consagrado, una vez que ya el Señor se agradó de todo el arrepentimiento, del agradecimiento y del sacrificio de la separación, es decir, acercamiento del pecado, acercamiento de agradecimiento y acercamiento de separación, Corbán, entonces ahora el Señor nos presenta el altar del incienso, que es raro para nosotros porque esto debería estar o está en el diseño del tabernáculo, pero el Señor por alguna razón lo dejó al final y dice: usted hará un altar para quemar incienso, de madera de acacia usted lo hará, 1 codo tendrá de longitud y 1 codo de ancho cuadrado, será 2 codos, casi como 2 metros, o 1 metro, sí, porque son 50 centímetros el codo. 2 codos será su altura, sus cuernos serán de lo mismo, recúbrelo de oro puro, su cubierta todo alrededor de sus lados y sus cuernos, y alrededor de él coloque una corona, una especie de corona, alrededor, y será de oro. Coloque 2 argollas de oro debajo del kéter, o de la corona, en las 2 esquinas de ambos lados, claro, para poder cargarlo. Aquí es donde irán las varas para cargarlo. Usted hará las varas de madera de acacia y las recubrirá con oro. Usted lo pondrá frente a la cortina que está sobre el arca del pacto. Observe que ahora le está diciendo, después que le da todo el diseño de la ropa, que le da la ceremonia como debe hacer, le explica los 3 sacrificios o los 3 korbanot, entonces le dice: ahora vas a hacer un altar para el incienso. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Vamos a ver. Le dice: lo vas a colocar frente a la cortina, es decir, está por fuera del lugar santísimo, está en el lugar santo, pero está pegado a la cortina frente justamente a lo que es el arca del testimonio, que estaría separado por aquella cortina que vimos en la enseñanza pasada. Dice: usted lo pondrá frente a la cortina que está sobre el arca del pacto, frente a la cubierta, o sea, frente a la que porá, aquella cubierta que llamamos propiciatorio, que lo que decíamos significa que es que Dios está propicio para que nos reunamos con él. Y dice: Aarón quemará incienso sobre él con aroma fragante todas las mañanas. Ponga atención a lo que está diciendo. Cuando él prepare los corderos, él quemará incienso sobre él.
cuando Aarón encienda las lámparas en la tarde, él quemará incienso continuamente delante de Hachén por sus generaciones. No ofrecerás incienso extraño sobre él. Es decir, aquí el carbón para quemar el incienso eran especias que traían, que tenían olores agradables, y el incienso, el carbón para quemarlo se tomaba del altar del sacrificio. No se podía traer incienso de afuera del campamento, no se podía traer carbón de afuera del campamento, tenía que ser lo que Hachén había diseñado. No ofrecerás incienso extraño en él, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, ni verterás ofrenda de bebida sobre él. Aarón hará cobertura, propiciación, es decir, reconciliación sobre sus cuernos. El altar de incienso propiciaba la reconciliación. Dice, sobre sus cuernos, una vez al año, con sangre de la ofrenda del pecado, él hará reconciliación. Por él, una vez al año, por todas sus generaciones, es especialmente Kadosh. Es decir, en hebreo dice Kadosh Kadoshim. Es decir, este altar es especial. Este altar, ¿qué representa? La Biblia nos lo dice. Dice en Revelaciones 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, lo que nos está mostrando acá es que una vez que estemos ya definidos como sacerdotes, con nuestra responsabilidad, con nuestro procedimiento, con nuestro caminar, con nuestra mente puesta en la santidad de Hachén, entonces pasamos a la consagración, es decir, a deshacernos del pecado, a dar sacrificios de agradecimiento y a dar sacrificios de separación, de ser santos. 3 sacrificios o 3 korbanot, 3 acercamientos. El de Teshuvá, de arrepentimiento, el de agradecimiento y el de separación. Una vez que pasamos por todo eso, entonces Hachén puede recibir nuestras oraciones. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo y siento yo que esa es la razón por la que nos puso al final el altar de incienso. No nos los puso adelante cuando estuvo describiendo todos los elementos, sino hasta que hayamos pasado por las vestiduras que tienen su responsabilidad, por el acercamiento que son los sacrificios, y ahora nos dice, ok, ahora yo los quiero escuchar, ahora yo los puedo escuchar. Pero fíjense lo que dice Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la Torá, sus oraciones también es abominación. Es decir, que el Señor puede que no escuche oraciones porque la gente no está llevando el procedimiento, no está siendo responsable de su papel como sacerdote, no está guardando la santidad de Hachén y posiblemente sus campanas no estén sonando. Así que para él, esos inciensos que lleven son extraños. Y hasta aquí, mis hermanos.